Hoy se registró un nuevo pico de casos de COVID-19 en la Argentina con 16.447 nuevos contagios reportados por el Ministerio de Salud de la Nación. El país superó los 840.000 infectados y las 22.000 muertes por coronavirus. Los casos se dispararon en provincias como Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los ministros de salud de las 24 jurisdicciones dialogaron por videoconferencia sobre la vuelta de las clases presenciales. Avanzaron en la configuración del indicador de riesgo que permitirá establecer si los distritos están en condiciones de incorporar actividades socioeducativas de riesgo medio. Mañana el Consejo Federal de Educación se va a reunir para votar la iniciativa. Luego de la condena argentina en la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el presidente Alberto Fernández decidió que no hablará con Nicolás Maduro. Por su parte, la dirigente kirchnerista Alicia Castro presentó su renuncia como embajadora de la Federación Rusa y reveló que el presidente le pidió que revea su decisión. El jefe de gabinete Santiago Cafiero presentó su tercer informe de gestión en el Senado. El funcionario aseguró que Argentina está viviendo una doble crisis por la pandemia y por las dificultades en la balanza de pagos que se iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, acusó a la oposición de hacer terraplanismo político y advirtió que si no dejan el discurso del odio, se convertirán en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria. Europa refuerza las restricciones sanitarias ante el aumento de contagios. Bélgica, Alemania y Francia cierran bares, restaurantes en principales ciudades e Irlanda volvió a limitar la circulación y las reuniones sociales. Brasil, con 5 millones de casos, evalúa cerrar las escuelas hasta finales del 2021. Y luego de 10 meses sin jugar, la selección argentina tendrá su primer partido ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Previo al encuentro de mañana, el director técnico Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa virtual donde se refirió al futuro de Messi al señalar que su continuidad en el Barcelona terminó siendo un punto favorable para la selección. Después de la videoconferencia que mantuvo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con sus pares provinciales, las autoridades de salud de las 24 jurisdicciones del país conversaron por videoconferencia acerca del regreso a las clases presenciales. Avanzaron en una especie de guía de indicadores epidemiológicos que va a permitir identificar el nivel de riesgo de los distritos. Una vez que se termine de elaborar el listado de indicadores, los gobernadores podrán identificar si sus distritos están aptos para desarrollar actividades socioeducativas de riesgo medio. La prioridad la tendrán los chicos que perdieron contacto con los docentes y aquellos que se encuentran cursando el último año de la primaria o del secundario. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, adelantó que mañana el Consejo Federal de Educación votará la iniciativa. Está discutiendo en el día de mañana, y hoy también se va a discutir en términos epidemiológicos, es para actividades socioeducativas que se puede hacer con riesgo medio. Es un indicador que establece poco riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto y tiene distintas variables. Una variable vinculada a los contagios, ¿no?, de los últimos 14 días comparado con los 14 días anteriores, qué tipo de circulación que hay, si hay circulación comunitaria, si hay casos importados, etcétera, y luego el estado de la respuesta del sistema sanitario. Por la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, explicó que la propuesta de la ciudad es comenzar las clases al aire libre con los últimos cursos y con los 6.500 chicos que perdieron vínculo con la escuela. En la segunda etapa se va a incluir a alumnos de primer grado. Nosotros tenemos una fuerte convicción
de que no podemos esperar a que la epidemiología de la ciudad esté suficientemente corregida para abrir todas las aulas para todos los niños al mismo tiempo. Eso todavía falta, serán días, semanas o meses. Lo que nosotros hemos propuesto es una estrategia de aproximación por niveles de riesgo. Y por supuesto que estamos convencidos de que estamos en condiciones de iniciarlo de una manera más segura que lo que hoy les está ocurriendo a esos mismos chicos en el entorno social, familiar y barrial en que encuentran. Esta mañana el gobierno porteño ensayó el dictado de clases presenciales al aire libre en el Polideportivo de Parque Patricios. Grupos de estudiantes de escuelas secundarias sin conectividad en sus hogares recibieron indicaciones sobre el uso de computadoras por parte del personal administrativo. Los alumnos contaron con remises para regresar a sus casas y mañana deberán volver al Polideportivo para retirar las notebooks. Polideportivo de Parque Patricios. El reporte de casos de coronavirus fue el más alto desde que empezó la pandemia en nuestro país. Los casos se dispararon en provincias como Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Además, se confirmaron 16.447 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 840.915 casos positivos en todo el país. En la ciudad se reportaron 956 nuevos casos, lo que suma un total de 131.797 contagios. En la provincia de Buenos Aires se registraron 5.222 casos y el total asciende a 451.286. Las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Neuquén registraron un nuevo pico de contagios en las últimas 24 horas. Y se notificaron 401 nuevas muertes en nuestro país. Son 214 hombres los que fallecieron y 187 mujeres. Hasta el momento la cantidad de personas fallecidas es de 22.226. Los pacientes internados en terapia intensiva con COVID-19, 3.997. En cuanto a la ocupación de camas con cuidados intensivos, a nivel nacional alcanza el 62,8% y en el área metropolitana de Buenos Aires es del 63%. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que en las próximas semanas habrá una disminución del número de casos de coronavirus. Además, advirtió que más de la mitad de los contagios que se registran en el país se deben a las reuniones sociales y familiares. Ahora importa mucho trabajar como hicimos siempre, no solo para la gente, sino con la gente y que la gente entienda las responsabilidades de cada uno, tanto para cuidado personal como para cuidado de la gente que lo rodea, ¿no? Todos los estudios que tenemos nosotros, la fuente central de expansión de los contagios son las reuniones familiares. Ahí es donde se produce más de la mitad de los nuevos casos que se están dando en la Argentina. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Malbrán, comprobó la efectividad de una sustancia para combatir el coronavirus en medios de transporte. Además, se desarrolló un aspersor más efectivo para diseminar los agentes de limpieza en aviones. Hay algo mejor que el hipoclorito y se llama polihexametilenguanidina. En lo que respecta a trenes, hemos logrado probar que una sustancia fabricada en Argentina, un producto fabricado en Argentina y aprobado por ANMAT, tiene capacidad de matar al coronavirus en los vagones, digamos, ¿no? en las superficies que conforman los vagones de los trenes argentinos. La sustancia se aplica desde hace una semana en los trenes cuando llegan a la cabecera. En ese momento, el personal de limpieza lo dispersa sobre las superficies de la formación y tras 15 minutos de reposo se deja subir a los pasajeros. ¿Pero por qué es mejor que la lavandina? Bueno, las ventajas es que no tiene olor, no irrita las mucosas, no irrita los ojos ni la piel, tiene largo poder residual y es mucho más económico. Por otro lado, cuando los aviones vuelvan a volar, habrá nueva aparatología para la sanitización de las naves. Así es, lo que pudo hacer Malbrán es aconsejar el uso de un dispersor con gotas muy pequeñas para que los productos sanitizantes de los aviones puedan penetrar en los plásticos y en las telas de estas aeronaves. Estos aspersores ya fueron probados en aviones de aerolíneas argentinas.
Luego de la condena argentina en la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, el presidente Alberto Fernández decidió que no hablará con Nicolás Maduro. Varios dirigentes kirchneristas criticaron la condena argentina ante la ONU por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, por lo que varios funcionarios de Cancillería comenzaron a trabajar para que el presidente Alberto Fernández mantenga una comunicación telefónica con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, tras analizar esa posibilidad, el mandatario desistió de la comunicación y decidió no hablar con Maduro sobre la posición del país. Por otra parte, el constituyente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Mario Silva, quien es uno de los referentes comunicacionales del chavismo, reaccionó ante la votación de Argentina en la ONU condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Silva aseguró que Alberto Fernández engañó al pueblo argentino y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué iba a hacer Fernández en el momento en que ha engañado a todo el pueblo argentino? Engañó a Cristina, engañó a Néstor, engañó a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Va y se arrodilla, nada más y nada menos, con quienes hicieron esa resolución en contra de Venezuela, que es el Cártel de Lima. El Cártel de Lima, porque es un cártel. En donde están otros países, que no es solamente el Cártel de Lima, sino están otros países, Canadá, todos países, todos arrodillados al imperialismo norteamericano. En medio de la discusión interna que se desató en el Frente de Todos por la postura de Argentina ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Alberto Fernández mantuvo un encuentro virtual con la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien elaboró un informe sobre la situación en Venezuela. El presidente habló durante 1 hora y media con la exmandataria de Chile y le anticipó su apoyo al informe que revela los hechos cometidos en ese país. El apoyo de Argentina al informe de Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela generó críticas dentro del kirchnerismo. El intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande, Mario Seco, emitió un comunicado donde señala que Argentina debió prever que su voto podría haber dejado el informe con un voto menos y que haber votado con México podría haber sido el inicio de una construcción de política exterior independiente. Por otro lado, el líder piquetero Luis Delía se refirió a las graves violaciones de los derechos humanos en los países que pertenecen al Grupo de Lima. Y tras la difusión de la carta con la que renunció a asumir como embajadora de la Federación Rusa, la dirigente kirchnerista Alicia Castro reveló que Alberto Fernández, el presidente, le pidió que revea su decisión. La funcionaria señaló que en la charla que mantuvo con el presidente le explicó que no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y por lo tanto no era responsable de tomar el cargo de embajadora. Tuvimos un intercambio telefónico donde sí me pidió que revea la decisión. Bueno, le dije que lamentaba mucho, pero no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores. Y por lo tanto no resulta responsable de mi parte constituirme como, tomar mi cargo como embajadora. En el astillero Tandanor, el presidente Alberto Fernández presentó el Fondo Nacional de Defensa junto al ministro del área, Agustín Rossi. El Estado Nacional contará con un monto de $400 millones para desarrollar el aparato productivo de las Fuerzas Armadas. Alberto Fernández aseguró que la creación del fondo permitirá el crecimiento de fabricaciones militares, de las fábricas de aviones y de barcos. Afirmó que los estados necesitan de la defensa no solo para cuestiones bélicas, sino también con fines disuasivos y para la atención de las necesidades internas, como sucede con la pandemia. Nos faltaban los recursos, ahora los empezamos a tener. Es hora de que unamos fuerza, unamos inteligencia y pongamos en marcha la Argentina que nos merecemos. No es esta que nos dejaron, no es esta que la pandemia arrecia, es la Argentina que vamos a empezar a construir ya. El INDEC informó que en agosto pasado la producción industrial manufacturera cayó un 7,1% interanual
y frenó la recuperación que venía marcando desde abril. En comparación con el mes previo, el descenso fue del 0,9%. Los rubros más afectados fueron los de indumentaria y calzado, equipos de transporte y aparatos e instrumentos. Además, la construcción registró un descenso del 17,7% interanual y del 1% mensual. El jefe de gabinete presentó su tercer informe de gestión en el Senado. Santiago Cafiero aseguró que Argentina atraviesa una doble crisis por la pandemia y por las políticas económicas del gobierno anterior y acusó a la oposición de hacer terraplanismo político. Y además, México en alerta por el huracán Delta que llegó a la península de Yucatán, donde se ordenó la evacuación de 40.000 personas. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. No es ahora tenemos más datos que antes. Tenemos distintos datos o tenemos datos de lugares que pensamos que nunca pensábamos que íbamos a tener datos. Historias de vida con un denominador común: la pasión por emprender. La mochila que vas cargando de emprendedores cada vez más pesada. O sea, hoy, por ejemplo, yo llego a la oficina y para mí las 115 personas que trabajan en Big Box son una responsabilidad enorme. Magistrales, con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22. Canal de la Ciudad. El jefe de gabinete brindó su tercer informe de gestión ante el Congreso en el marco de una sesión especial. Santiago Cafiero aseguró que Argentina vive una doble crisis por la economía y por la pandemia y le pidió a la oposición que deje el discurso del odio. Durante su exposición, el jefe de gabinete sostuvo que el país atraviesa una crisis económica por la pandemia de coronavirus que afectó al mundo y por las dificultades de la balanza de pagos iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Santiago Cafiero elogió la política de la administración de Alberto Fernández para paliar la crisis y aseguró que el gobierno no pondrá excusas. También pidió avanzar en el diálogo democrático y le pidió a la oposición que deje de lado el discurso del odio. Yo creo que la oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Me parece que no es el camino. Me hizo la pregunta, se la contesto. Muchas gracias. A 10 años del crimen de Mariano Ferreira, el Partido Obrero realizó un acto para instalar una placa en conmemoración del militante asesinado por un grupo de afiliados de la Unión Ferroviaria cuando reclamaba por el pase a planta de los trabajadores tercerizados del ferrocarril. El encuentro de hoy fue el primero de un conjunto de actividades que se realizarán hasta el próximo 20 de octubre. Con las banderas en alto y entonando cánticos en memoria de Mariano. Así ingresaron los militantes al hall de la Estación Constitución para recordar la lucha del joven asesinado. Hemos celebrado en el acto al poner esta placa que Pedraza, el máximo responsable, muriera preso, aunque con domiciliaria en un departamento de lujo en los últimos años murió preso. Y siguen presos los responsables intelectuales y materiales.
Encabezando el acto estaba Elsa Rodríguez, una de las mujeres que resultó herida en la misma movilización y que cada año se une al reclamo por mejores condiciones laborales. Este acto representa el inicio de una serie de actividades que el Partido Obrero llevará adelante en los próximos días en memoria de Mariano Ferreira, asesinado el 20 de octubre del año 2010. Después de unas palabras de los dirigentes sociales, se descubrió la placa que quedará ubicada en la puerta 14, cerca de la imagen de Eva Perón, como símbolo de lucha de los trabajadores ferroviarios. Denunciamos la situación de los tercerizados, que es una situación igualmente precaria como la que se luchó hace 10 años por erradicar. Y que en aquel entonces el gobierno de Cristina Kirchner proclamó que se iba a terminar la tercerización. Bueno, esto no sucedió ni bajo los 4 años del macrismo, ni bajo este gobierno tampoco, que acaba de relicitar para que ingresen nuevas empresas tercerizadas al ferrocarril. Al finalizar, las grandes rejas de la estación se volvieron a abrir y los manifestantes levantaron sus carteles con la cara de Ferreira, que estarán en las calles en los siguientes días. Los trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen fueron intimados a desalojar el edificio el 23 de octubre por orden de la justicia. Mientras tanto, se lleva a cabo la subasta del mobiliario que no utilizarán. Desde el preciado piano Yamaha del salón hasta bandejas, camas, cortinas y ropa. Todo se vende para pagar las deudas que quedaron con la pandemia. Vamos a dejar el hotel porque la pandemia nos ha quitado del camino, como a tantos otros. La hotelería lamentablemente se vio muy resentida y los costos fijos que tenemos son muy altos como para poder seguir soportándolo, máxime que en estos momentos nuestra facturación es cero. Además, hay integrantes de la cooperativa que cayeron en la pobreza. Los compañeros ya no tenían prácticamente cómo llevar el pan a la casa, entonces ¿qué hicimos? Bueno, algunos compañeros estaban yendo a comedores y la verdad que no es bueno, o sea que ya pasar esa situación que estábamos laburando, mal que mal algo se llevaban a la casa. Actualmente son 60 los trabajadores nucleados en la cooperativa que comenzó en el 2003 y que hoy subasta lo que queda en el hotel. El remate está abierto al público de lunes a sábados de 10 a 16 hasta el 22 de octubre, el día en el que deberán retirarse. Al futuro buscan desarrollar un emprendimiento de catering y un espacio con fines culturales. Porque no somos solamente nosotros, está la revista Cítrica, está los compañeros de La Poderosa, está Manuel Callao con su obra de teatro, o sea que tampoco lo pudo realizar en su momento. Sobre el futuro del edificio, eso dependerá de la decisión del dueño al que le será restituido. Brasil alcanzó los 5 millones de casos de COVID-19 y cerrará las escuelas hasta finales del 2021. La decisión del Consejo Federal de Educación, que deberá ser homologada por el Ministerio de Educación, busca unir los ciclos lectivos 2020 y 2021 con clases virtuales. Por su parte, San Pablo, el estado más afectado, autorizó el regreso a las aulas de manera opcional y con un 20% de ocupación. Brasil registró 42.000 contagios y más de 800 muertes en las últimas 24 horas. El total de fallecidos ascendió a 148.000. Los contagios de coronavirus continúan en alza en Europa, mientras algunos países siguen reforzando las restricciones para reducir la transmisión de la denominada segunda ola. En Bélgica, la región de Bruselas cerró bares, cafés por un mes, mientras que en Alemania los bares y restaurantes de Berlín tienen horario restringido. ¿Qué pasa en Francia? 10.000 nuevos casos en tan solo un día. Las ciudades de París y de Marsella siguen en alerta máxima. Irlanda también impuso nuevos límites a la circulación y a reuniones sociales. El Papa Francisco pidió un cambio de paradigma socioeconómico para salir de la pandemia. Durante una entrevista cedida a una revista española, el sumo pontífice planteó que no hay receta para salir de la crisis, pero va por el lado de la inclusión y empezar por las periferias. Francisco también opinó que la pandemia está cambiando el mundo y llamó a tomar decisiones humanas. Reiteró el pedido de que haya un acceso universal a la vacuna contra el COVID-19, a la que definió como patrimonio de la humanidad.
Impactantes las imágenes, así entró el huracán Delta a la península de Yucatán tras haberse debilitado a categoría 2 e impactar en la isla Cozumel con vientos de 160 kilómetros por hora. Hasta el momento no se reportaron víctimas, mientras las autoridades ordenaron la evacuación de más de 39.000 personas en un operativo que involucra cerca de 10.000 agentes policiales y militares. Se mantiene el nivel de alerta máxima en la península de Yucatán y Quintana Roo. Has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for the development of a method for genome editing. Dos científicas compartieron el Premio Nobel de Química otorgado por la Academia Sueca de Ciencias. El reconocimiento es por sus trabajos en la técnica que permite cortar el ADN de un ser vivo para tratar mutaciones o enfermedades genéticas. Es considerado uno de los descubrimientos más importantes de la biología molecular. Luego de más de 10 meses sin jugar, la selección argentina tendrá su primer partido ante Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Se disputará mañana en La Bombonera desde las 21:30. Previo al encuentro, el director técnico Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa virtual donde se refirió al presente de Messi. Señaló que la continuidad en el Barcelona terminó siendo un punto favorable para la selección. Y ahora cuando vino... hemos tenido una charla bastante extensa en el predio y bueno, la verdad que está contento de estar acá, está bien en su club ahora, sinceramente nosotros desde la distancia lo único que hacíamos es que queríamos que se resuelva porque lógicamente queríamos que empiece a jugar y que se ponga en forma y de parte nuestra es positivo que se haya quedado porque ha empezado a jugar, conoce el ambiente. Argentina pendiente del tenis. Nadia Podoroska y Diego Schwartzman vienen de protagonizar una jornada histórica luego de sus victorias que les permitieron pasar a semifinales de Roland Garros por primera vez en su carrera. La rosarina jugará mañana desde las 10 frente a la polaca de 19 años Iga Swiatek, mientras que el turno de Schwartzman será el viernes frente a Rafa Nadal, el número 2 del ranking. El peque viene de derrotar al español en el Masters 1000 de Roma. Sin embargo, Nadal tiene 100 partidos disputados en este Grand Slam, de los cuales ganó 98. Hermoso el día de hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue el tiempo. En las imágenes de satélite podemos observar que no se detectan tormentas cerca de la ciudad. El cielo está despejado con una temperatura de 18 grados. Madrugada, en lo que va a aumentar la nubosidad con un cielo ligeramente nublado. La temperatura descenderá hasta los 12 grados. La mañana será algo fresca, con un cielo parcialmente nublado y una sensación térmica que se va a ubicar en los 12 grados. Por la tarde el cielo estará despejado y la temperatura ascenderá hasta los 24 grados de sensación térmica. Por la noche aumentará levemente la nubosidad y la temperatura se mantendrá en los 20 grados. El mejor momento para disfrutar al aire libre va a ser por la tarde. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Llega ahora el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.